Rocío Ramos Paul, Supernanny, recoge de nuevo sus conocimientos en un manual. Esta vez se llama Un extraño en casa y habla de esa etapa tan temida por muchos padres, la llegada de la adolescencia. Buenos días, Rocío, gracias por recibirnos. Buenos días, de nada, un placer. Pues sí, más que un manual es un compendio de experiencias que vamos teniendo en el despacho, ¿no? Que vemos mucho adolescente. Entonces nos damos cuenta que efectivamente las cosas se repiten y hay situaciones que se dan en la vida cotidiana de manera permanente cuando uno tiene un adolescente, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí hemos hecho un libro entre Luis y yo para transmitir, pero sobre todo no grandes cosas, ¿no? Sino lo que te puede ocurrir para estar preparado de cara a situaciones que se repiten, ¿no? El libro un poco lo que pretende es que haya comunicación, o sea, que vuelva a reinar la paz entre padres e hijos. Hombre, paz suele haber, lo que pasa que es verdad que es una etapa de mucho conflicto y entonces eso genera mucha crisis, ¿no? Dentro de la familia, pero padres e hijos se siguen queriendo mucho, es un paréntesis que hacen, ¿no? Y hay sobre todo un manejo claro del conflicto, ¿no? ¿Y cómo es el conflicto con los adolescentes? Pues, ¿y cómo se soluciona? Pues a base de negociación. O sea, si hay alguna clave está el negociar, ¿no? Cuando son más pequeñitos no utilizas la negociación tanto. Ahora sí, ahora te toca ceder una parte los padres, ceder otra parte los hijos y llegar a un punto en el que puedan convivir y disfrutar de ser padres e hijos, ¿no? Rocío, dices que no se les debe olvidar a ningún padre que ellos también han pasado por ello, que ellos también han sido adolescentes. ¿Te encuentras muchos casos en los que los padres se olvidan? Sí se nos olvida, sí, yo creo que en general, ¿no? Hace falta hacer un ejercicio de recuerdo. ¿Por qué? Pues mira, por ejemplo, secretos. Es que no me cuentas que... Bueno, es que de adolescente, ¿quién cuenta a sus padres? Y sobre todo, ¿quién no tiene secretos con sus padres, ¿no? O es que me contesta mal, ya, es que está la hormona y ahí juega un papel importante y la característica esta del impulsivo, ¿no? ¿Y quién no ha contestado mal o no ha tenido un mal gesto con sus padres durante la adolescencia? Entonces es un poco recordarles, hacer recordar, porque al final, aunque cambian las situaciones, porque es verdad que las situaciones son distintas, las nuevas tecnologías, un consumo que es de alcohol o incluso de porros, que los contemplamos dentro del libro, que empieza antes de lo que nos podíamos esperar, ¿no? Pero son situaciones en realidad, esas son las que definimos, pero las herramientas para solucionarlas siguen siendo las mismas. El conflicto con la adolescencia sigue siendo el mismo. Históricamente te puedes ir a frases de hace mucho tiempo y la historia de este mundo es horroroso, los adolescentes de ahora nos van a generar un mundo terrible y tal, pues es que de toda la vida, ¿no? Eso no cambia. Las frases, ahora que estás comentando, no cambian y la jerga un poco de los adolescentes tampoco, ¿no? Porque el no me rayes, déjame en paz, pasa de mí, eso se oía antes y yo creo que se sigue oyendo. Sí, pero es verdad que cada generación tiene un lenguaje propio, ¿no? En ese sentido, y está bien, o sea, si es que al final es un momento de transición a la vida adulta, ¿no? Donde ellos lo que hacen es identificar, se quieren separar, se quieren identificar con el grupo y que el grupo sea distinto de lo que hacen los padres, y el lenguaje, como la pinta, que tanto genera de tal, como las modas de lo que hacen, dónde van, o las músicas, todo eso forma parte de esta diferenciación necesaria para luego volver, como si dijéramos, a recordar y a funcionar como han aprendido en casa, ¿no? Y según tu experiencia, ¿qué edad empieza? Porque cada vez es más temprana, parece que los niños cada vez son antes adolescentes. ¿A qué edad ya podemos tener que temernos que llega la adolescencia? Pues mira, no hay una edad concreta porque cada niño es distinto, ¿no? Es verdad que en general se han adelantado mucho las etapas, en eso tienes razón. Tiene que ver con que son más listos, están más estimulados, tienen más experiencias de las que hemos tenido a lo mejor los que somos ya más mayores, y eso hace que, esa es la parte buena, es que listos son, que estupendo, y la parte un poco más negativa es se adelantan etapas que tendríamos que retrasar. Para nosotros uno de los grandes problemas es por ejemplo, edad de inicio de consumo de alcohol, pues estamos hablando de 13,9, casi 14 años, ¿no? Es prontísimo, pero es prontísimo porque ellos tampoco tienen capacidad o no tienen desarrollada bien o la capacidad de decir que no, o de control de impulsos. Entonces, claro, ahí sí que nosotros abogamos porque se intente retrasar experiencias como el consumo de alcohol,
si quieres, incluso las relaciones sexuales, hay que contar con que también van adelantadas, aunque estas ya estamos hablando entre 14 y 16, ¿no? Pero aún así, ¿no? O sea, que tengan capacidad para entender o controlar las situaciones que tienen que enfrentar. Entonces, claro, el hecho de que esto se produzca antes, sin marcar edad, ya te digo, nos hace pensar, o tenemos que trabajar con los padres muchas veces esto de vamos a parar. El móvil, que es más fácil de entender. ¿Cuándo damos un móvil? ¿Cómo damos un móvil? Hay que pararse a pensar cada situación, cómo la vamos a enfrentar, ¿no? Ahora vamos a desarrollar un poco más algunos de los casos que cuentas en el libro, pero sobre todo cuéntanos para dejar tranquilo un poco a los que nos estén escuchando, ¿siempre es sinónimo de problemas la adolescencia? Bueno, nosotros tranquilizamos un montón en el libro, ¿eh? De hecho, lo primero que hacemos es definir la adolescencia como una gripe. Hay que pasarla, ¿no? Y se pasa. Lo que pasa que por definición tiene mucho conflicto. El adolescente consigo mismo, quiero decir, el adolescente también lo pasa mal en esta etapa, ¿no? Y la exteriorización que hace de todo este conflicto, de todo este enfrentar el mundo él solo, porque al final es que él empieza a experimentar por ensayo y error qué va a hacer solo de adulto, ¿no? Esto genera crisis en la familia y genera conflicto. Pero el conflicto bien llevado es maravilloso. Es decir, a mí lo que me gustaría quizá quitar es el carácter negativo del conflicto. El conflicto y la crisis nos hacen movernos, ¿no? Y es lo que hace el adolescente. Paso por una crisis para convertirme normalmente, porque todos hemos sido adolescentes, en un adulto responsable con las características propias de una persona feliz, ¿no? Que es al final lo que queremos todos los padres, ¿no? Cuentas numerosos ejemplos recopilados, bueno, de los casos que tienes en la consulta, pero Rocío, tú como experta en la materia, ¿cuál dirías que ahora mismo es el mayor problema de los adolescentes? El que más se repite. Fíjate, pues es que uno solo es complicadísimo, porque al final, para cada padre, su problema es el más importante del mundo y es lógico, quieren mucho a sus hijos. Pero el que más se repita, que los problemas con el móvil o cuando acuden a tu consulta, acuden sobre todo para consumo de drogas, para el móvil, para, no sé. Todo eso se da. Es decir, y para contestarte tengo que volver a lo que hemos hablado al principio. Es decir, el problema o la dificultad real está en la negociación. Es decir, hay que aprender a negociar y uno no sabe. Y ahí entra todo. Desde un consumo que puede ser experimental, que pasan todos los adolescentes o que hemos pasado todos, voy a probar, y que no pasa de ahí, y que el padre tiene que entender que hay que limitarlo y que hay que poner consecuencias, pero que no pasa de ahí, ¿de acuerdo? Y al estudio, que el rendimiento escolar empieza a ser ahora un tema grueso, no estudia todo lo que quiere, lo que querría, a bajar expectativas, a lo mejor no va a ser lo que tú querías, que esto también vienen muchos padres, ¿no? Con expectativas muy altas sobre el funcionamiento de su hijo, sobre lo que tiene que ser su hijo, y hay que decirle, bueno, lo que te gustaría a ti, pero ahora hay que dejar que él decida, ¿no? Entonces el estudio sí. Y luego conflictos más cotidianos también, la hora de qué hora pongo de llegada a casa, qué hago si se salta la hora de llegar a casa, qué pasa o cómo reacciono si llega borracho, ¿vale? ¿Qué hago si sospecho que se está produciendo un consumo habitual? Ya no es puntual por experimentación, sino que de repente cojo, pues como decimos en el libro, ¿no? Voy a lavar los pantalones vaqueros y me encuentro con que hay una china envuelta en un plastiquito, ¿ahora qué hago con esto, no? Y cómo se lo transmito a mi hijo. Ya esto es menos frecuente, pero está ahí y es una situación que es nueva, porque a la gente que somos más mayores no se nos hubiera ocurrido nunca plantearlo, que es traigo a mi novio a dormir a casa, ¿no? Entonces, todo esto es de lo que estamos hablando. Maquillaje, pues a lo mejor te parece mucho más gordo el consumo, pero es que para la madre que tiene que enfrentar en este momento, o el padre, si su hija se maquilla o no, ¿qué hace? Y al final, negociar bien el maquillaje de la niña o del niño, que los niños también se maquillan ahora y está bien que lo hagan, ¿no? El negociar ese maquillaje implica también aprender a negociar el consumo o la hora de salida. ¿O qué hago cuando estas situaciones se me presentan, ¿no? Quiero decir que al final, cuando nosotros trabajamos, da igual qué situación sea, porque lo que yo hago es decirle al padre, mira, estas son las herramientas para cuando te vayas encontrando este tipo de situaciones. No le temas a la crisis, enfrenta el conflicto, vais a salir ganando los dos, porque al final lo que vais a saber, como la gripe, cuando una vez que se pasa uno se encuentra bien, pues esto es lo mismo, ¿no? Cuando tú la curas bien, cuando pones los remedios para que la gripe pase, sales fortalecido. Yo te escucho y me parece todo facilísimo, pero ¿cómo negocia un padre cuando ve que su hijo llega borracho a casa?
qué debe hacer, cómo actuar, porque en ese momento no es momento de hablar, lo cuentas en el libro. ¿Cómo se negocia eso? Pues fíjate, te lo voy a contar y te va a parecer muy fácil otra vez, pero yo soy muy consciente de que hacer esto es complicadísimo, muy, muy complicado. Y de eso de verdad que a mí no se me olvida. Lo que pasa es que, bueno, yo lo cuento y es lo que hacemos y es lo que trabajamos en el despacho. Se puede hacer, sí, pero necesita de un esfuerzo por parte de los padres importante. Vaya por delante, que el que lo pruebe y que lo intente hacer, si la primera vez no le sale, tendrá que intentarlo la segunda, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de consumos, nosotros intentamos que los padres, cuando digo nosotros es Luis, que es mi compañero de despacho y el coautor del libro, ¿no? Cuando nosotros atacamos más a través de las responsabilidades que del propio consumo. Es decir, si yo le prohíbo beber, no voy a poder controlar si bebe o no. Yo tengo que hacerle responsable para que el consumo sea responsable también. Entonces, ¿cómo trabajo? Bueno, pues si tú te has ganado salir hasta la 1 de la mañana y ayer has vuelto con señales de haber consumido o directamente borracho, ¿vale? Y esta mañana te has saltado el entrenamiento porque no había quien te levantara de la cama, tendremos que gestionar primero, o cumples con el entrenamiento durante 2 semanas, por ejemplo, o tu hora de llegada la vas a ver reducida, ¿de acuerdo? O para salir de nuevo hasta la 1 tienes que haber hecho durante una semana todas tus tareas, cumplir con tus responsabilidades, etcétera. Es decir, de nuevo, el comportamiento o el premio de salir esta tarde depende de tu comportamiento. ¿Que no lo haces? No sales. ¿Que lo haces? Sales. ¿De acuerdo? Entonces, al final, si te das cuenta, lo que enseñamos a los padres es a trabajar las responsabilidades, no tanto el consumo, que como decimos en un momento dado, hasta podríamos entenderlo, porque es un experimento, ellos van por ensayo y error, es una situación nueva, desgraciadamente se tiene a mano y desgraciadamente antes de lo que tendría que ser, porque ya sabemos que aquí legalmente no se puede beber hasta los 18 y sin embargo el consumo está en 14, ¿no? Entonces, como la realidad es esta, vamos a ver cómo lo atacamos para que cuando se produzca el consumo sea responsable, ¿no? La paga es otro de los elementos importantes, ¿no? Sí que es verdad que intentamos que asocien muchas veces también los premios que se van ganando al esfuerzo que ellos hacen, ¿no? Al final es como, claro, es decir, tienes paga, sí, pero para que yo te dé la paga hay que cumplir determinadas condiciones, ¿no? Para todos aquellos padres que no quieren que sus hijos pasen por esto y que te digan, Rocío, ¿qué puedo hacer? Es que no quiero que llegue a la situación. ¿Qué hago? ¿Le encierro en una urna? ¿Qué puedo hacer con el niño? Dejar que lo pase. La adolescencia es necesaria. O sea, que sí o sí esto va a suceder. Yo, además, a ese padre le diría, pero bueno, si tú no hubieras pasado tu adolescencia, ¿cuántas cosas te hubieras perdido? Porque vamos a ver, es divertida. Es una etapa muy divertida. ¿Quién te dice que no se lo ha pasado bien de adolescente? Es divertida, comienzan las fiestas, haces ensayos de relaciones de pareja, que es importantísimo de cara a cómo vas a establecer tu pareja posteriormente. Pruebas con cosas y haces experimentos de lo que sea para comprobar si contigo van o no van, o cómo vas a hacer el día de mañana, qué opciones vas a tener o cómo vas a elegir, ¿no? Entonces, estableces tus propias ideas acerca del mundo. Ahora son muy radicales, luego se flexibilizan, pero tienen que empezar siendo radicales. Es decir, es necesaria pasar la adolescencia. ¿Cada adolescencia es distinta? Sí. ¿Habrá quien le toque con más conflicto y a quien le toque con menos? Pues efectivamente es así. Pero hay que pasar la adolescencia, porque el que no la pasa ahora, pasarla después es mucho peor. Y para los chicos que sufren, porque realmente cuentas casos en los que de verdad lo pasan muy mal, de verdad se ven que el mundo está contra ellos y sufren. ¿Eso cómo se puede gestionar? ¿Qué se les recomiendas a los padres? Hablas de que los sentimientos pues igual no los saben canalizar o les afectan más que a otros niños. Ahí hablamos de varias cosas. Por ejemplo, cuando uno tiene un tema de acoso escolar, ¿no? Por ejemplo, cuando el pensamiento que para entendernos, el adolescente, si quieres hablamos del acoso luego, pero el adolescente tiene un pensamiento dicotómico. Esto quiere decir, o todo es negro o todo es blanco, o todo es buenísimo o todo es malísimo, pero lo de en medio lo tiene que aprender, ¿no? Entonces, hay veces que el adolescente se queda enganchado en la parte del pensamiento más negativo. El mundo está contra mí, sin que haya a lo mejor un valor real, a lo mejor por una crítica de un compañero de clase y ya monta toda esta película, ¿no? Y ahí es verdad que son los padres los que tienen que
ir sacando, tirando del hilo para que salga de ese estado de ánimo. ¿Cómo? Pues mira, a veces será haciendo de asesores de imagen. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si es el acné o es que no te encuentras identificado con el grupo por la pinta, pues vamos a ver. Y uno pues se tiene que aguantar y comprar esa camiseta horrorosa que hace que él se vea identificado con el grupo, ¿no? Otras veces dependerá de los amigos. Tiene pocos amigos o le gustaría tener más. Bueno, pues entonces hay que buscarse la vida y entonces generar nuevas actividades que para él sean reforzantes, que las actividades pueda encontrar amigos que tengan los mismos intereses. Y oye, hay quien le encanta el fútbol, que en este país ya sabemos que el que no juega al fútbol parece que no está integrado socialmente, y hay quien le gusta el ajedrez y encuentra en el ajedrez amigos con los que hacer torneos y tener vida social. O sea, al final es favorecer lo mismo que cuando empiezan a leer y te tienes que poner con ellos, porque a veces unos tienen más dificultad y otros tienen otra. Ahora nos tenemos que poner a ver qué necesidades tienen en cuanto a la vida social o en cuanto al estado de ánimo e intentar guiarles, no resolvérselo, guiarles. Es decir, no consiste en que mamá vaya contigo a jugar al ajedrez. Consiste en que tú busques un grupo, elijas a cuál vas a ir y vayas todos los sábados a jugar, ¿no? ¿Y por qué es tan importante lo que cuentan sus amigos, que parece que tienen más importancia que lo que dice? Hay veces que es mejor decirles a los amigos lo que le tienen que contar que decirlo uno mismo, porque parece que no suena igual. Esa es una buena solución, ¿eh? Hay que apuntarla. No, porque aquí el adolescente se quiere diferenciar. Entonces quiere ser distinto del adulto, y en este caso son los padres, de ahí ese conflicto permanente para ser distinto, aunque luego todo vuelve, ¿eh? O sea, tranquilidad, que luego todo vuelve. Acabamos siendo como papá y mamá siempre. Cuando uno es adulto se acuerda, ¿no? Y el grupo le permite esta diferenciación por un lado y por otro le recoge, o sea, se identifica con el grupo. El que no se puede identificar o se ve rechazado por el grupo se queda cojo. No tiene la posibilidad de hacer todo este desarrollo o este planteamiento, ¿no? Entonces el grupo es fundamental. Cuando el grupo no te gusta, ¿qué hacer? Buscar otros, como estamos hablando, ¿no? Cuando no te gusta el padre o cuando al padre. Cuando al padre no le gusta el grupo o no le gustan sus amigos, lo primero que nosotros le decimos es no prohíbas, porque entonces lo que vamos a generar es que quiera permanentemente estar con otro. Entonces esto es un poco como el refrán, si no puedes con el enemigo, únete a él, ¿no? Entonces vamos a abrir la puerta de casa, vamos a decirles que vengan, vamos a dejar que estudien allí, vamos a buscar, porque normalmente el amigo que no gusta es con el que quedan para salir, con el que están desde el lunes hasta el viernes generando la fiesta de turno o a dónde van a ir o qué se van a poner o qué cazadora tiene este y el otro no tiene. Y entonces, claro, un padre dice, con mucha lógica, este amigo solo te sirve para el ocio, pero es que los amigos también tienen que servir para estudiar, para pasar el rato una tarde en casa, para poder hacer un deporte con ellos, etcétera. Es decir, ampliar los intereses de ocio. ¿Cómo lo hacemos? Primero, el que no nos gusta que venga a casa. ¿De acuerdo? Que venga a estudiar, que venga a dormir, que venga un sábado, que venga un domingo, que venga a comer, ¿eh? Y nosotros muy amables porque vamos a darle la oportunidad de conocerlo. Segundo, ¿qué intereses tiene mi hijo? Si son deportivos, grupo nuevo, ¿vale? Si, por ejemplo, estamos hablando de, ¿qué te digo yo?, de tenis. Vamos a buscar un grupo nuevo que por intereses le guste, donde pueda generar amigos nuevos y que estos le vayan integrando también en otro tipo de actividades, porque el que hace una actividad deportiva luego tiene competición y más a estas edades. Entonces ya, mira, estamos cubriendo ahí un hueco de ocio del fin de semana que no es de fiesta y además con un poco de suerte, si quieres rendir bien, no saldrá hasta tan tarde el día anterior, ¿no? Entonces, poquito a poco vamos estableciendo un tipo de estrategia que al final el objetivo es, tienes que conocer a más gente y tus amigos tienen que ser, además de para salir, para otro tipo de cosas, ¿no? Un tema serio, el tema del acoso. ¿En qué momento un padre tiene que ver la alerta y cómo gestionarlo? Porque dices, igual que en otros casos, dices que no hay que darle tanta importancia y pasar un poco por encima según qué cosas. En esto dices que, claro, hay que tomar decisión ya. Sí, el acoso en todo el espectro, o sea, porque como no nos daba de sí, porque al final el acoso, la situación es tan terrible que es igual de terrible cuando, es más, se amplifica cuando está en internet y en el colegio se queda como más pequeñito. Nosotros trabajamos muchas situaciones de acoso. El acoso es devastador con el niño, entonces el acoso hay que atacarlo y el niño no sale solo del acoso.
El niño necesita al adulto, o el adolescente necesita al adulto. Digo el niño porque las edades de acoso donde más se producen están en 7-8, que a veces es preadolescencia, ¿no? Y de ahí ya vamos para adelante, porque quizás sea la etapa donde más se lleva a cabo este tipo de actitud, ¿no? Entonces, para el acoso hay que avisar al adulto, y el adulto es el que tiene que responder y tiene que sacar al niño de ahí. ¿De acuerdo? Es difícil hablar de este tema, y es difícil porque el acosado necesita una serie de herramientas para enfrentar la situación, y tú tienes que conseguir no victimizarlo de nuevo, es decir, no es culpa tuya. Esto, quien se porta mal, quien lo hace mal, quien tiene el comportamiento inadecuado es el que te acosa, pero tengo que enseñarte cómo enfrentarte al que te acosa, ¿no? Ahí es fundamental el papel de coordinación entre el colegio y los padres, ¿vale? Y el colegio, que cada vez está más mentalizado y sabe mejor cómo actuar, es quien lleva quizá la batuta de cara a la intervención posterior. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, pero para nosotros la clave está en que se detecte lo antes posible, que el niño tenga confianza, el adolescente sea capaz de contar lo que le está pasando, que a partir de ahí tomen las riendas del asunto los padres, y ya ahí entra, pues, sobre todo, ir al colegio a anunciarlo, que el colegio ponga en marcha todo el mecanismo que tienen y que está estipulado cómo, ¿vale? Para que caiga sobre el acosado la posibilidad de verse protegido, y sobre el acosador la necesidad de expresar que ese comportamiento no es el adecuado, y a partir de ahí sacar al niño de esta situación. El acoso de verdad que es muy devastador, entonces muchas veces por eso necesita de la intervención profesional. A veces el que se siente acosado lo que necesita es habilidades sociales. Muchas veces la clave está en trabajar la indiferencia frente al acosador, porque el acosador, que no hablamos de él, pero que es un perfil que es quien se lleva la peor parte, porque al final suele ser un niño exigente que se convierte en un adolescente tirano, que funciona por agresión y miedo, y que genera miedo en el otro para que el otro esté a su servicio en este sentido, a hacer lo que quiera y a ridiculizarlo para él sentirse como el líder, ¿no? Este necesita intervención profesional, claramente, ¿no? Y de hecho cada vez son más los que están trabajados desde ahí, ¿no? Y la víctima, hay una clave que nosotros trabajamos mucho, que es la indiferencia. Es decir, independientemente de lo que diga, te das la vuelta y te vas. No hagas caso a esto, ¿no? Eso es una gran habilidad. Luego, a partir de ahí, tenemos que ayudarle. Pero es que, claro, tenemos la idea de que la víctima sale sola, y es que esto tiene que estar dirigido por los adultos. O sea, puedes establecer, el colegio muchas veces lo que hace es el patio, a partir de ahora, arreglado, es decir, dirigido. Vamos a jugar partidos de baloncesto. ¿Por qué? Porque evito que el juego libre o la actividad libre pueda ser una situación de acoso. El colegio, pues a lo mejor durante un tiempo hay que ir a buscarle para evitar que la situación de la puerta del colegio sea otra, porque son situaciones donde frecuentemente se da, ¿no? Por ejemplo, entonces todo este tipo de pautas son las que se van trabajando. Por un lado, para que el que sufre acoso salga de esto, y por otro lado, para que se vea apoyado por el adulto, ¿no? El colegio muchas veces, pues hay una parte donde se expulsa al acosador, es una de las opciones. Y por ejemplo puede ser, se me ocurre, sobre las extraescolares, que es como hemos manejado aquí en el libro la situación, ¿no? El colegio tiene potestad para decirle: no te vuelves a reincorporar a las extraescolares, y permitir que sea la víctima quien esté allí, ¿no? Y luego el colegio también puede decir: tú no estás en este grupo, al acosador, tú te vas con otro, y permitir que la víctima pueda en ese momento generar una situación nueva con amigos nuevos donde pueda desarrollar las habilidades sociales que tiene y que el otro le había anulado. Todo esto el colegio tiene que acompañar de la parte donde, por ejemplo, es que claro, este tema es tan amplio que podríamos hablar horas. Todas las actuaciones que tiene que hacer con el grupo, porque el grupo calla esta situación. Entonces le tengo que dar un sitio donde puedan irnos a contar y que además sea anónimo para que no haya represalias, que puede ser, pues hay colegios que es un buzón anónimo y dejas la nota de lo que está pasando, ¿vale? Luego tenemos las tutorías, pues las utilizamos para empatía, habilidades sociales necesarias para entender el sufrimiento del otro, y de paso trabajamos inteligencia emocional, ¿no? Etcétera. Entonces hay un montón, o sea, hay que generar, al final el resumen es: hay que generar todo un enfrentamiento al acoso en el que el niño vuelva a recuperar
su capacidad de relación social, ¿no? Y que no quede ¿Son las nuevas tecnologías, las redes sociales, el teléfono móvil, enemigos del adolescente? No, son sus compañeros fieles. Yo creo que ya A muchos padres hay que explicarles esto. Pero la brecha de la tecnología cada vez es más pequeñita. O sea, ya empezamos a tener padres de adolescentes que no es lo mismo que antes. Es decir, que ya manejan nuevas tecnologías. Sabemos de qué estamos hablando. Ya no es tan novedoso, ¿de acuerdo? Entonces, claro, volvemos a lo de siempre, si te das cuenta. Aquí lo que hay que establecer es cuándo pueden usarlo, en qué situaciones es permitible y, sobre todo, en qué momento empiezan las nuevas tecnologías a ser suyas, a hacer un uso privado, es decir, a que yo tengo mi móvil o yo tengo mi tablet y con ellas funciono, ¿no? Entonces, ese es el tema. Cuéntame, porque esta etapa decide mucho la personalidad los años después. Así, brevemente, ¿qué podemos la sociedad ofrecer a estos niños adolescentes pues para que les vaya algo mejor? Un montón de cosas, ¿no? Yo creo Además que de los colegios que, sí, como estás contando, están cada vez más sensibilizados y apoyan en estas edades. Pues quizá, fíjate, la posibilidad de tener muchas experiencias para abrir el abanico de alternativas a lo que quieran ser el día de mañana. De acuerdo. Cuéntame de dónde sacas el tiempo para el programa de televisión, para programas de radio, para ser madre de familia, para escribir libros. Pues yo creo que es una situación muy normal actualmente y entonces lo que hago es encaje de bolillos, como todo el mundo, para que coincidan las cosas y dar tiempo. Haces sesiones, claro, a veces, pues mira, estar aquí contigo me quita tiempo de... No me digas eso. No, pero es una elección mía, tú no te culpabilices porque esto es una elección mía, la hago yo. Entonces, no, bueno, pues encaje de bolillos, como todo, ¿no? Aquí, y decir no, a veces, ¿no? Desgraciadamente, pues algún medio o algún... Porque, claro, hay no perder el punto de la prioridad. Y la prioridad, al final, para mí, es lo personal. ¿Qué adolescencia crees que han podido tener nuestros políticos? Pues no lo sé. Pero me imagino... Yo me lo he preguntado leyendo este libro. Sí, bueno, pues los políticos hay muchos de mi edad y mayores, ¿no? Y es verdad que el momento social muchas veces marca, ¿no? Yo soy entre hija de la transición y de la bonanza, ¿no? Entonces ahí he tenido un poco mi etapa más adolescente, ¿no? Pero venía de una generación donde el trabajo era importante, el esfuerzo era importante y aquello se transmitía, ¿no? Y si lo dices por el tema de la corrupción, pues lo que no sé es qué influencia puede tener en los niños de ahora mismo la aparición de un castigo tan tarde, ¿no? Desde que uno comete un error hasta que llega el castigo pasa mucho tiempo y eso... Tantos casos. ¿Qué será? ¿Qué será? Tendremos que esperar a que sean adolescentes para comentarlo. Pues para el siguiente manual igual puedes tirar por ahí el siguiente libro sobre cómo afecta la corrupción a nuestros niños. No creo que dé para un libro. Aparte que habría que esperar. Igual sí. Habría que esperar. No, eso se lo dejo a otro. La corrupción se lo dejo a otros. Pero sí que es verdad que habría que esperar. Hay hijos de la posguerra, hay hijos de la transición, hay hijos de la época de bonanza y tendremos hijos de la crisis. No, más que de la corrupción, de la crisis, ¿no? Los hijos de la crisis. Sí que es verdad que el esfuerzo vuelve a aparecer, el ahorro vuelve a aparecer, la autonomía vuelve a aparecer porque tienes que ser responsable antes de muchas cosas. Me tengo que quedar con mi hermano porque no hay dinero para tener una chica y esto es importante. Me tengo que ocupar de llevar el tupper porque ahorramos de cara al colegio, digo, ¿no? Ahorramos en vez del comedor. Y todo eso estoy segura que tiene una repercusión y que además seguramente sea positiva, ¿no? El drama está ahí, es terrible, pero de todo se puede sacar algo positivo, ¿no? De acuerdo, pues muchísimas gracias, mucha suerte. A vosotros.